Y algo que me quedaba en el tintero era recordarles la jornada del 13 de septiembre en Paso Pache, en la cual vamos a ir a hacer senderismo, vamos a hacer avistamiento de aves principalmente, va a haber gente que va a pescar, gente que va a hacer canotaje, y la idea es, después de 3 o 4 horas de actividad, dedicarle un tiempito, 1 hora, 2 horas, a juntar, en la medida de que haya todos desechos que no son biodegradables, que se encuentran lamentablemente en esa zona del río Santa Lucía, porque es un lugar muy transitado, pero justamente es un lugar muy lindo, con una diversidad de fauna y de flora bastante importante, es un lugar que en cierta forma hay que rescatarlo, y la idea justamente es encontrarnos ahí, disfrutar un rato, después disfrutar recogiendo residuos, y bueno, después tratar de que eso sea un ejemplo a imitar en otros lugares. Los dejo con Fernando y con Florencia, y les agradezco nuevamente y nos vemos al final de la charla. Hasta luego. Gracias, Fernando. Gracias. Bien. Bueno, buenas noches a todos, a todas, gracias por acompañarnos. Y bueno, el objetivo de esta charla, como ya habrán visto en los flyers, en los afiches, es que, bueno, que de la mano de una especialista podamos ir sacándonos algunas dudas acerca de esas cosas que pasan muy seguido a todos los que nos gusta ir por el campo y ir avistando aves, que de repente vemos alguna especie y suele pasar, hay muchísimos casos, ¿no? Por suerte en Uruguay tenemos una buena cantidad de especies de aves y dentro de esa gran cantidad siempre hay 2 o 3 que, en muchos casos, ¿no? Hay 2 o 3 que son muy parecidas entre sí, entonces, bueno, el objetivo de esta charla es que Florencia, con todo su conocimiento, nos pueda dar algunas claves como para poder diferenciar algunas, en algunos de estos casos, ¿no? Algunas de estas especies. Así que bueno, los dejo con Florencia. Muy bien, gracias, Fernando. Voy a compartir pantalla, así podemos ver la presentación. A ver si te deja. ¿Se está viendo? Se está viendo perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisa si hay alguien que quiera hacer algún comentario en el chat, alguna pregunta. Sí. Yo voy Vamos a revisando el chat interrumpir y en la medida que haya preguntas que se puedan intercalar, así lo vamos a hacer. Bien. Como decía Fernando, tenemos una gran cantidad de aves. Antes de pasar a la parte de diferenciar las especies o ver las claves para poder diferenciarlas, a mí me gusta siempre resaltar que Uruguay es un punto clave para la observación de aves. Y bueno, ¿por qué? Tenemos alrededor de 500 especies de aves registradas en todo el país, como fue que dijo Fernando. Y bien, si alguien que entiende mucho de aves o es un gran viajero, un gran observador de aves, puede decirnos, sí, bueno, Colombia tiene casi 2000. Pero Uruguay tiene algo muy especial, está en una encrucijada biogeográfica. ¿Qué es eso? Yo comentaba también en la charla anterior, está en un punto clave en el globo en el que se encuentran un montón de ecorregiones, las ecorregiones que son, bueno, diferentes ambientes. Tenemos la Mata Atlántica, que es la selva que viene de la parte de Brasil, tenemos la selva misionera, que también tiene como un coletazo que entra en Uruguay, la región del Chaco, que es otro tipo de ecosistema muy especial, y todo eso que se encuentra en Uruguay es lo que da por resultado que tengamos tanta cantidad de especies de aves, que, bueno, no son las que tiene Colombia, por ejemplo, que son casi 2000, pero si comparamos con la región, que por ejemplo podemos ver en el mapa, Brasil es inmenso, al lado de Uruguay, Uruguay cabe 48 veces adentro de Brasil, y en cuanto a Argentina, bueno, 16 veces Uruguay entra en Argentina. Tenemos, sin embargo, la mitad de especies que tiene Argentina y la cuarta parte de especies que tiene Brasil. Para un territorio tan pequeño, es una inmensa cantidad de aves. Y además estamos en un área regional que es un área de endemismos. ¿Qué son los endemismos? Bueno, son especies que se encuentran únicamente en una región pequeña en el globo. Que tenemos varias en Uruguay, si bien no son endémicas políticamente, que se extienden un poco más allá del territorio uruguayo, pero sí son muy exclusivas de esta región en donde se encuentra nuestro país.
Y bueno, vamos a pasar al tema que nos convoca. ¿Quién es quién? A mí me gusta decir que para reconocer las aves, primero tenemos que familiarizarnos con ellas. Podemos leer un montón y ver, bueno, cuáles son las diferencias del tamaño del pico, las alas, la coloración, pero lo que nos hace realmente identificarlas, diferenciarlas unas de otras, es la constancia en la observación. La otra vez caminaba con mi hermana y mi cuñado, ellos están introduciéndose en el mundo de los hongos, y para mí eran todos iguales, eran todos rosados pálidos, tenían la misma forma, y ellos detectaban montones de especies en un poquito de terreno. ¿Y por qué? Porque salen al campo, porque se toman el tiempo de observar las pequeñas diferencias, y bueno, cuando uno se familiariza, entonces puede reconocer instantáneamente las diferencias entre una especie y la otra. Es lo mismo que nos pasa con las personas. Podemos reconocer nuestros amigos a la distancia, escuchamos sus voces y sin que veamos, podemos saber de quién se trata. Bueno, lo mismo con las aves, también podemos llegar a reconocer sus cantos y saber quiénes son sin ni siquiera estar viendo. Cualquier pregunta que tengan, yo voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a empezar con el primer par de especies que pueden llegar a ser confundidas. Tal vez es un poco difícil encontrarse con una loica pampeana, que es la especie de la izquierda. Es una especie en peligro de extinción, es una especie endémica en la región y bueno, es muy poco observada justamente porque está en peligro, depende muchísimo de los pastizales naturales, o sea que necesita que las pasturas estén en su forma más natural posible, no pastoreadas, o sea, que en su tamaño natural, lo que en Uruguay por la ganadería escasea. Entonces por eso es una especie que tal vez muchos de ustedes no hayan visto, pero tal vez sí el pecho colorado, que es el que está en la derecha. Y bueno, con las flechas nos puede mostrar cuáles son las pequeñas diferencias, como por ejemplo la loica pampeana. Se pueden ver que las dos especies tienen una ceja blanca, pero la loica pampeana tiene una cejita bien definida y un punto rojo en el frente de la ceja, que lo diferencia del pecho colorado, que ese punto rojo le falta. Se puede ver la flechita que lo está indicando. Después otra parte que nos puede ayudar a diferenciar la especie es el pico. El pecho colorado tiene un pico mucho más corto, mientras que la loica pampeana es un pico alargado y mucho más fino. También la forma del ave, nosotros cuando observamos la silueta, a veces los pájaros, muchas veces, los pájaros pasan volando delante nuestro y muchas de las características que acabo de mencionar no las podemos ver. Tiene que estar perchado, tiene que estar parado un tiempito para que nosotros podamos observar eso, pero la silueta es muy importante a la hora de identificar. La loica pampeana es mucho más estilizada, es más alargada, pueden ver en las fotos de abajo en vuelo cómo se ve la cola mucho más diferenciada en relación con el cuerpo, es mucho más larga que en el caso del pecho colorado, que el pájaro en sí es todo más redondeado, es más uniforme, no tiene tanta esa forma definida en la cola, es más redondeado en sí. Y bueno, después otra cosa que se puede ver también es que la parte del vientre en la loica, el rojo le llega hasta más abajo en el vientre, el pecho colorado justamente por su nombre, el pecho es colorado, mientras que la loica también, aparte de tener el pecho colorado, tiene la parte del vientre también en el mismo color. Bueno, vamos a pasar porque tenemos un montón de aves y si surgen, Fernando, ¿tú estás ahí? Si surgen preguntas en el chat, me vas Yo voy a avisando. hacer un par de comentarios, Florencia.
¿Esto Sí, se ve en la loica? ¿Esa especie de ribeteado blanco en las plumas? sí. Eso también se ve muchas veces en el pecho colorado y ayuda a confundir. Ah, bueno, muy bien por mencionarlo, sí, es cierto. Eso tiene que ver con la madurez del plumaje. Claro, Cuando el plumaje es nuevo, el pecho colorado también tiene como los bordes de las plumitas en un color ocráceo, medio cremita, medio blanquecino. A medida que ese plumaje se va desgastando, queda más negro, como se puede ver en la foto de abajo. Lo exacto. mismo puede pasar con la loica, pero yo creo que las cosas más, las características que más resaltan para diferenciarlos, el pico, y bueno, si tenemos una foto lo podemos observar de cerca, es la ceja, el patrón que tiene el rostro del ave, como tiene la loica, el punto rojo delante de la ceja, eso no puede faltar. Si falta, es un pecho colorado y la ceja vieron que no llega hasta el pico, en Es- el caso del pecho colorado. Y la exacto. silueta, el pecho colorado es redondo, incluso cuando vuela, no tiene casi forma, mientras que la loica es mucho más estilizada. ¿Sí? Sí. La Bien, diferencia, la diferencia en el, perdón, la diferencia en el pico se debe a hábito alimenticio. claro, sí, eso es un tema para explayarse un montón. ¿Te acordás que la charla pasada también, o creo que entre nosotros lo habíamos hablado, el pico habla muchísimo de la dieta del ave, de la adaptación al medio, Quizás por eso también la loica es tan específica, capaz que se debe también a lo que es a la mucho más alimentación, específica. que por eso se ve Sí. solamente en los pastizales. Ahí está, y el pecho colorado se adapta más a cultivos también, o sea, se adapta, se maneja lo más bien también en cultivos, no solamente en pastizales. Tiene una adaptación mucho más flexible que la loica, por supuesto, sí, por eso es mucho más abundante. Sí, Bien, buen punto. eso es algo que lo otro que les quería comentar. Primero eso, que ese ribeteado blanco en las plumas no es característico solo de la loica. Van a haber pechos colorados que Ahí está. no tienen, porque en estas fotos por ahí puede llevar, uno puede decir, el ribeteado, la pluma es distinta, pero no, como bien decía Florencia, las plumas, al mudarse, al principio tienen ese ribeteado blanco en las dos especies. El En otro, las dos especies. que para que no les pase lo que me pasó a mí, el pecho colorado tiene una distribución mucho más amplia en el Uruguay, y hay en las restringidas áreas donde está la loica, una zona son los potreros de Arerunguá, también hay pecho colorado. Y por eso no vayan a creer que en Arerunguá solo hay loica y no hay pecho colorado, no, pueden encontrar Claro. dos. Comparten, sí, pueden llegar a compartir el mismo ambiente, claro que sí. Exacto. Sí. Pero se van a dar cuenta, si es redondeado, es el pecho colorado. Claro, y no se pueden, no nos podemos basar en ese color de las plumas del dorso, ¿no? De la parte en que las plumas oscuras tienen los ribetes, perdón, los rebordes blancos o claros. Eso varía bastante según el individuo. Bueno, muy bien, voy a pasar a la siguiente, a ver, estas estrellas. El azulito del lado derecho y la reina mora en el lado izquierdo. Para empezar, yo creo, la identificación de aves es bastante subjetiva y uno va aprendiendo en el campo a identificarlas según diferentes características. Y luego que uno se familiariza, aprende a ver cuáles son esas diferencias y poder explicarlas. Además del estudio, ¿no? Pero cuando estamos en el campo, una cosa muy clave para identificar el azulito es el color, que bien lo dice el nombre, de color azul, pero es más bien un celeste, es un color claro, a diferencia de la reina mora, que se puede ver en la figura del medio. La figura de arriba en la reina mora tiene bastante luz, pero por lo general cuando la vemos
aparenta más como se ven en el... ¿Si se llega a ver el mouse? Sí. Bueno, en esta foto que señalo con el mouse, es como comúnmente la llegamos a ver, es un color más oscuro, no es tan celeste como en el caso del azulito. Y otra cosa, si podemos ver el ave en detalle, es que el azulito en las plumas de las alas tiene en los bordes de las plumas un color más claro que no lo tiene la reina mora, que es totalmente negro en el ala. Las plumas son totalmente negras. Y lo mismo en la cola del azulito. Tiene los bordes un poquito más claros que destacan. Después hay otras cosas, como por ejemplo, que el azulito tiene cerca de la base del pico una manchita más clara, también en el hombro, también en la parte de arriba de los ojos, que vendría a ser como una ceja. Pero si vemos en una foto con bastante luz, podríamos decir lo mismo de la reina mora. En esta foto en especial también se pueden ver esas particularidades que acabo de mencionar para el azulito. Entonces, son cosas que depende en el contexto si las tomamos o no. Pero a grosso modo, el azulito es más claro, la reina mora es más oscura, y una gran diferencia, que es bien notoria, es el pico en relación con el tamaño de la cabeza. La reina mora es mucho más grotesca en la cara, se nota mucho más el pico. Después las fotos que tenemos abajo son las hembras, y también es una forma muy subjetiva a veces de describir los colores, pero la hembra del azulito, que lo tenemos en el lado derecho, es de un color acanelado, más bien pardo acanelado, mientras que la hembra de la reina mora es un color canela, más bien tirando a ladrillo, tiene un poquito más de tinte. Muy bien. Pasamos al siguiente, si hay alguna duda. Florencia, quizás, no sé si tú prefieres que a lo último que te digamos las preguntas, te vaya pasando las preguntas, porque hay un par de preguntas respecto a las especies anteriores, a la loica y al pecho colorado. César nos pregunta si la loica anda en grupo, como el pecho colorado. ¿Sí? Sí. Sí, yo he llegado a ver un grupo de loicas de 100 individuos. Impresionante. Sí, anda en grupo, igual que el pecho colorado. Bien. ¿Alguna más? Y después Manu, no es una pregunta, Manu nos dice que en Argentina hay 3 especies, se le suma también la loica común. Sí, para complejar más la situación. Sí, es cierto. Bueno, muy bien. Yo puse estas especies porque cómo me duele cuando al chingolo le llaman gorrión y al gorrión le llaman chingolo. No, claro. El gorrión es el chingolo es nuestro gorrión, es nuestro. Claro, pero bueno, ni siquiera son de la misma familia. Claro. Uh-huh. El gorrión, que está del lado izquierdo, es un ave introducida, es oriunda de Europa, o sea que su origen es de Europa. Vino hace siglos, ¿tá?, con los colonizadores, y fue una ave súper exitosa. Hoy en día vive en casi todo el mundo. En donde hay poblaciones humanas está el gorrión. Es precioso el gorrión, es muy fotogénico, tiene sus particularidades, es lindo. Podemos ver notoriamente las diferencias. El chingolo, que está del lado derecho, que es un ave nativa del Uruguay, tiene una distribución muy amplia en toda Sudamérica, incluso en Centroamérica también. Lo han llegado a ver en el sur de Estados Unidos también. Es muy abundante. Y las diferencias son claras, ¿verdad? Mientras que el chingolo tiene un collar de color rufo, de color castaño, otra vez los colores son muy subjetivos, pero podemos ver ese color ladrillo que no tiene el gorrión, mientras que el gorrión tiene como un babero negro, ¿sí?, que desde la garganta hasta el pecho. Eso depende también del individuo y de la madurez.
Hay unos que son más jovencitos, claro, hay todo un tema, un entramado social en los gorriones, que medio como unos rangos que se forman, vendrían a estar como los soldados rasos y los sargentos, y ahí va cambiando la pechera de color, ¿verdad? Que vemos como un macho alfa vendría a ser, que tiene la pechera bien marcada, hay otros que no la tienen tanto. Y la que está abajo es la hembra, que no tiene esa pechera, es más bien de una tonalidad general parda, pero nada tiene que ver con el chingolo, que incluso tiene ese peinadito a rayas, que lo hace muy particular, muy fotogénico también. Bien, voy a pasar. Y con respecto al gorrión, antes que pase, que suele pasar, o sea, a mí me he escuchado varias veces que con respecto a la hembra del gorrión, hay algunas personas que la denominan como otra especie, le dicen pásula. Ah, qué extraño, no, nunca había escuchado eso. Y le dicen, el gorrión, el macho es el gorrión y a la hembra le dicen pásula, como que si fueran especies diferentes. Eso lo he escuchado. No, nunca Bueno, había es escuchado. la misma especie, el macho y la hembra. Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, otro tema, ¿no? Las diferencias sexuales. Como en el pasado, cuando recién se empezaron a registrar las especies en el Nuevo Mundo, que algunas especies que tenían un gran dimorfismo sexual, macho y hembra, pasaban a ser como especies separadas, hasta que se dieron cuenta que no, en la época de reproducción no eran especies separadas. Bueno, voy a pasar. Siguiente. Bueno, esta dupla me gustaría hacerlos participar, pero capaz que se va mucho el tiempo. Del lado izquierdo, venteveo real. Del lado derecho tenemos al picabuey, o margarita también le pueden llamar. Son los dos tiránidos, o sea, es la misma familia, pero tienen comportamientos diferentes y se ven diferentes. A simple vista podemos ver que tienen más o menos los mismos colores, pero podemos ver que el venteveo real, del lado izquierdo, tiene la cabeza mucho más oscura, también tiene más oscuro el pecho, tiene como ese difuminado de color medio grisáceo arriba del amarillo, mientras que el picabuey del lado derecho es mucho más claro. La tonalidad general del ave es mucho más pálida. Bueno, después hay otras características como la forma de la cabeza, también el pico del venteveo real que termina, es un pico ganchudo, ¿no? Termina con un ganchito en la maxila. Ahí tenemos los nombres. Y bueno, en cuanto al comportamiento, como venía diciendo, el picabuey, por eso su nombre, tiende a posarse arriba del ganado, arriba de otros animales también, acá está arriba de un carpincho, porque se aprovecha de los parásitos que tienen, y ese es su comportamiento general. Nunca vamos a ver, sin embargo, al venteveo real en el piso. Mientras que el picabuey sí tiene hábitos muy terrestres, lo vemos caminar detrás de las patas del ganado para capturar los insectos que remueven el ganado mientras camina. El venteveo real, no. Verlo posado, muy raro. Sí lo vamos a ver perchado arriba de alguna rama, tratando de capturar insectos al vuelo y luego vuelve otra vez a la percha. Comportamiento es algo muy, muy bueno también para diferenciar las aves, y eso lo vamos a ir adquiriendo. La habilidad de diferenciar las especies lo vamos adquiriendo en el campo. Bueno, muy bien. Siguiente. La cangrejera, la gaviota cangrejera y la gaviota cocinera. Cuando yo empecé a ver aves, este era uno que me lo quería sacar de las dudas, y perseguía las gaviotas por todos lados. La gran mayoría, por supuesto, eran gaviotas cocineras, pero hasta que pude encontrar las cangrejeras, y la diferencia es muy notoria. Cuando vemos en foto, a veces, claro, es difícil darnos cuenta a simple vista las diferencias. Si vemos las fotos de arriba en vuelo, son casi la misma cosa, pero claro, como señalan las flechas,
hay cosas claves, hay características claves que nos ayudan a diferenciar las especies. La gaviota cangrejera del lado derecho tiene la punta de la cola de color negro, es una franja al final de la cola de color negro, que no tiene la gaviota cocinera. Y la gaviota cocinera, del lado izquierdo, se puede ver en las flechas que apuntan a las primarias, que son las plumas del borde, del exterior, de las alas, tiene las puntas blancas, que no es así en la gaviota cangrejera, es totalmente negro. Otra cosa muy que se puede destacar muy bien, si podemos ver el ave posada tranquilamente, el pico. La gaviota cangrejera tiene dos colores en la punta del pico. Tiene negro en la parte de arriba y rojo en la parte de abajo, mientras que la gaviota cocinera solamente tiene esa punta roja en la mandíbula. También cuando uno llega a ver las dos especies juntas, la gaviota cangrejera tiene la cara mucho más suave. Es una forma muy especial de describirlo, pero se puede ver que la facción, la expresión que tiene la gaviota cocinera es mucho más agresiva, tiene una cara agresiva, mientras que la gaviota cangrejera no, es mucho, la expresión del rostro es más suave. Incluso el tamaño es diferente. Y bueno, después esto da para hacer una charla aparte, porque los estadios juveniles de la gaviota cangrejera, tanto de la cocinera, se pueden confundir y ahí se complica y se hace más compleja la cuestión como para identificar cuál es cuál. Pero hay también otras claves. Es más largo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Antes de pasar, Florencia, a la siguiente, Bueno. Dos comentarios. Uno medio Sí. en broma, para ver lo que decías tú, lo de las facciones más duras, más suaves de una u otra. Sí. Las fotos de Álvaro Pérez Tor son fantásticas, y también las de Vilma son realmente fotos espectaculares. Si entran al Facebook de ellos pueden apreciar. Pero el comentario más relacionado con la conservación, ya que hablamos de la gaviota cangrejera. Ah, qué bien que lo mencionás, sí. Claro, y sobre todo no sé si el Peti pudo entrar a la charla o no, pero es alguien que está trabajando mucho con el tema de los cangrejales, sobre todo el de Solís Chico, conscientes lo hablaba el otro día en la charla de pesca. Uno dice, yo voy a pescar y devuelvo el pescado, pero después hay una cantidad de acciones que uno hace en el día a día que puede tener un impacto fuerte en el ecosistema o en las especies que por otro lado conservar. En el caso de la gaviota cangrejera, lo dice el nombre, es una... Sí, qué bueno que lo mencionaste, es algo interesante para explayarse e importante también. La gaviota cangrejera es una especie endémica en la región. Como ya dije al principio, habita solamente en una región muy pequeña del globo. Se la encuentra en los alrededores de Buenos Aires, en la costa atlántica, y en el invierno viene a las costas uruguayas a pasar el invierno, y depende exclusivamente de los cangrejales. Dicho sea de paso, los cangrejos, porque son detritívoros, se alimentan de detritos, o sea, de pequeñas partículas que están sobre los sedimentos, ingieren de todo tipo de cosas. Cuando el ambiente está contaminado, los que se ven, uno de los que primero se ven afectados son los cangrejos. Entonces pasan a los cangrejales. Bueno, solíamos tener cangrejales mucho más saludables que ahora. Y la gaviota cangrejera, que depende del cangrejo, está en un estatus de conservación vulnerable. No solamente debido a la pérdida de cangrejales saludables, que es de lo que depende para su alimentación, porque es lo que come, sino que también la gaviota cangrejera ha tomado mucho territorio, es bastante agresiva y desplaza a la gaviota cangrejera. Por eso es que está en este estatus de vulnerable, no es una especie amenazada.
¿Querías decir algo más sobre el tema, No, Fernando? sobre el tema, Tengo acá unos mensajes para leer. Bueno, Álvaro Pérez Tor nos saluda, agradece el comentario por las fotos que hizo Fernando. Nos dice también, bueno, lo que recién decía Florencia, ¿no? Que la gaviota cocinera es generalista en su comida, y bueno, la cangrejera no, pero que eso también repercute, ¿no? Que en general ese hábito de la gaviota cocinera es perjudicial para varias especies de aves, ¿no? No solo para, en Para este caso, la varias cangreja. especies. Sí, la gaviota cocinera es muy oportunista y a veces puede ser que aumente mucho la población de las gaviotas cocineras por la actividad humana, los basurales, la gente que deja desperdicios en las playas. Y la gaviota cocinera no es especialista en su dieta como la cangrejera. Come de todo, roba incluso. Entonces, sí, puede ser muy perjudicial, no solamente para la cangrejera, sino para otras especies, eso es cierto. Después nos pregunta Tania también si la cocinera tiene ojos más claros que la cangrejera. Acá en esta foto se Sí, ve, yo no sé si eso un es detalle, sí, siempre bien, o... bien, bien por mencionarlo. Sí, sí. También se puede ver en las fotos de arriba, que es bien oscuro el ojo de la cangrejera, sí. Que es lo que también suaviza un poco la expresión del rostro, ¿no? Ujú. De la especie. Sí, de la cangrejera, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta o comentario? ¿Algún otro? Nos dice César Pérez que la gaviota cocinera es muy asesina con los ralladores y los atíes, comiéndose los pichones también. Ah, Y Álvaro Pérez nos dice que es más chica la cangrejera en tamaño también. bien, en tamaño, sí, me quedé en eso para mencionar, el tamaño de la cangrejera. Cuando podemos ver las dos especies juntas, sí, se diferencia bien en el tamaño. Bien, bien, bien los aportes, sí. César, que está del lado del oeste, que hay ralladores, que hay atíes en abundancia, sí. Claro que es bien asesina, sí, bien oportunista la cocinera. Bueno, sí, la cocinera. Bien, paso al siguiente. Dos de colores rosados. Yo he escuchado eh, gente que, bueno, por ahí no está muy cercana a las aves y ve un color rosado y lo confunde directamente con un flamenco. Por eso puse estas dos especies. Y se puede ver muy bien en las fotos que son bien diferentes. Creo que lo que más salta a la vista es el pico, ¿no? Como hablábamos, la adaptación al medio o la adaptación a la dieta hace al pico de la especie. En el flamenco tenemos ese pico curvado, mientras que la espátula rosada es ese pico chato, alargado, que termina como en una espátula. Y bueno, después también en vuelo es diferente, se puede notar bien la parte negra en las alas, en la punta de las alas del flamenco, la forma también del cuerpo, ¿no? La forma en que se paran es diferente. Y el tamaño, el flamenco mucho más alto, mientras que la espátula es más retacona. Si queda alguna duda o algún comentario sobre estas especies, si no paso a la siguiente, porque yo creo que son bien claras las diferencias. Sí, por ahora no hay comentarios en sí, respecto a estas una dos pregunta de especies. curiosidad. Yo a Sí, la espátula la he visto prácticamente, no voy a decir que en todo el país, pero con una amplia dispersión. bueno, ahí está. ¿El Gracias por mencionarlo, flamenco, Fernando. el El flamenco se flamenco ve en el depende, interior? el flamenco depende mucho de un ambiente especial. Lo podemos ver en la laguna de Rocha, en la laguna de José Ignacio. ¿Por qué? Porque ahí entra agua de mar en agua dulce y ese ambiente especial que se forma es donde ella encuentra su alimento, ¿no? Se, se alimenta de larvas de crustáceos, de, que se encuentran solamente en ese lugar especial donde confluyen esas dos aguas, cerca de la costa. Solía haber en Playa Penino,
Ah, mirá. Hace unos cuantos años, yo creo que más de 10 años, hay registros para Playa Penino del flamenco. Hoy en día, y lamentablemente con toda la actividad humana que hay en Maldonado, en Rocha, sobre todo en la época de turismo, eh, cada vez más difícil, ¿viste? La adaptación de este animal, sobre todo porque es muy especialista en un medio en particular. Pero en esas dos lagunas es muy frecuente de verlo, la laguna de José Ignacio, la laguna de Rocha. El arroyo Maldonado también he visto fotos. Claro, sí, últimamente. perdón, también, claro, en los esteros de Maldonado también. Sí, Ahí nos por pone supuesto. Álvaro. Fede pregunta si en ambas especies el color del plumaje depende de la alimentación. Yo sé que en el flamenco sí, pero Sí, no sé. sí. Sí, en el flamenco, cuando son juveniles, son grisáceos, y a medida que van madurando, la misma alimentación que tiene betacaroteno es el que le va dando la pigmentación al plumaje. Buen punto, sí, muy bien. Bien, pasamos a la siguiente, tenemos todavía unos cuantos más para diferenciar. Parecen los tres iguales, pero no son. Del lado izquierdo tenemos dos tipos de calandria, la calandria común, que habita en todo el territorio, y la calandria tres colas, que es un visitante invernal, viene de la Patagonia, viene del sur de Argentina. Y bueno, se la suele confundir, o al menos el que empieza a observar aves, a veces ocurre que, bueno, yo en lo personal, cuando empecé a observar aves, no había conocido todavía la calandria tres colas, la veía en fotos y decía, es muy, muy similar a la calandria común. Cuando al fin la vi, es totalmente diferente. Se puede ver bien en el vuelo, en el medio, la foto del medio. La calandria de tres colas es preciosa cuando vuela, cuando muestra esas franjas blancas en las alas, en la cola, por eso se llama tres colas, ¿no? Que en esos tres bandas de blanco y negro. Mientras que la calandria común es de una tonalidad pardo grisácea general. Y cuando cierra las alas, la calandria no tiene, la común no tiene esa franja blanca que se puede ver en la calandria tres colas cuando tiene las alas en reposo, ¿verdad? Y tiene una tonalidad mucho más, bueno, el color tiene un poquito más de color ladrillo en el plumaje, es mucho más suavizado el color. Se puede ver bien acá en el dorso, en la foto del medio, como tiene ese tinte de color más acanelado, perdón, más de color ladrillo, mientras que la calandria común es más grisácea, más parduzca, de una tonalidad más del mismo color general en todo el plumaje. Y en el lado derecho tenemos la viudita gris, que es de una familia totalmente diferente, mientras que las calandrias son nímidos, la viudita gris es un tiránido, el comportamiento es diferente también. Pero bueno, puede dar a confusión, sobre todo cuando están en vuelo, porque las dos calandrias tienen esos colores blanco y negro en las alas, que también lo tiene la viudita gris. Pero la viudita gris es bien contrastada en sus colores, se ve muy bien el gris, el negro y el blanco, no tiene otras tonalidades, y cuando abre las alas, cuando abre la cola, es bien marcado dónde está el blanco, dónde está el negro. En la cola solamente el bordecito en la punta es de color blanco, y en las alas totalmente negras con esos bordes en el medio de color blanco. En los individuos maduros, ya adultos, podemos ver el ojo de color rojo, que no se ve en los juveniles porque aún no adquirieron ese color, es más bien de color marrón, pero es lo que lo hace bien diferente de las calandrias. Y bueno, el comportamiento bien de tiránido también, de percharse y capturar insectos al vuelo. A veces también lo hace la calandria, pero es bien reconocible en el campo. ¿Hay algún comentario? Me pareció ver en el chat, ¿o no?
No, respecto a estas especies, no. Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente. Tal vez esta sí. Surgen algunos comentarios o preguntas. Chiricote a la derecha y gallineta a la izquierda. A primera vista en el campo, si podemos ver, si llegamos a ver una gallineta y en algún momento vemos un chiricote, el tamaño es bien diferente, la gallineta es bien robusta, es grande, tiene un cuerpo abombado, mientras que el chiricote es más estilizado, es más pequeño, no es tan pronunciado en su cuerpo, es más estilizado. Después, en cuanto al color, la gallineta se puede ver que tiene una tonalidad más pálida, no es tan contrastada. El chiricote sí tiene los colores bien contrastados y eso lo podemos ver, por ejemplo, como muestra en la foto de arriba la flecha. Esta zona es bien de color ladrillo, bien rufo, es más fuerte, es más anaranjada, mientras que en la gallineta es más un pardo rosáceo, más un rosado pálido. El dorso del chiricote es más oscuro, mientras que el de la gallineta es un poco más claro, si bien los dos son de tonalidades pardas. Y algo que nos ayuda bien a diferenciar cuando todavía no estamos familiarizados con el tamaño y la forma en que se para el ave, el comportamiento, el hábitat también ahora voy a pasar a explicar un poquito, pero algo que nos ayuda mucho es observar el dorso de la gallineta y del chiricote en la parte del cuello, la parte posterior, mientras que la gallineta tiene todo este color rufo o castaño desde detrás de la cabeza uniéndose con el dorso. No lo tiene el chiricote. El chiricote es totalmente gris en la parte dorsal del cuello. Sí tiene una pequeña corona de color pardo castaña, pero no el cuello. Por eso en inglés se llama gray neck, o sea, de cuello gris. Es lo que lo ayuda a diferenciar de la otra especie. Las dos especies son del mismo género, son especies muy emparentadas, muy cercanas. Pero tienen hábitos diferentes, tienen el hábitat en el que se encuentran es diferente. Si bien podemos encontrar chiricotes en bañados, como vemos generalmente a la gallineta, que es muy apegada a las zonas acuáticas, a los bañados, a los humedales. Los chiricotes tienden más a estar dentro de los bosques, dentro de los montes. También las podemos encontrar a ambas en los jardines, si encuentran la oportunidad de sentirse a gusto y de encontrar su alimento. Muchas veces pueden encontrarse los dos en el mismo ambiente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nos pregunta Lucila si hay alguna diferencia en el canto entre el chiricote y la gallineta. Ah, muy bien. Y Venus nos dice de los picos. Claro, bien. El tema de los cantos es, bueno, como yo decía al principio en la primera diapositiva, es algo que nos ayuda a pila a diferenciar las especies, incluso sin ver las especies que tenemos alrededor, con el canto podemos darnos cuenta de quién se trata. Sí, totalmente diferente el chiricote. Bueno, no soy buena imitando, pero mientras que la gallineta hace un grito de unas pocas notas, el chiricote tiene un canto y lo hace, son unas cuantas notas. Estaría bueno, en algún momento por ahí se puede hacer una charla con algunos cantos para, capaz que de estas mismas especies. La gallineta creo que el nombre científico es onomatopéyico, ¿no? O sea, el canto sería, no sé si sería un IPK, pero... No se animan, de ahí, ¿no? Sí. No se animan a cantar. No, yo no soy buena para eso. No sé si el chiricote también es el nombre científico. Bueno, el chiricote también es onomatopéyico. Chirico, chirico,
cuando hace el canto, bueno, sí, refiere a su nombre, ¿no? Y la gallineta es más bien un grito. Pero lo podemos ver en otro momento. Bueno, yo recomiendo ya de paso, hay una página web que se llama Senocanto. Ahora después lo podemos escribir en el chat. Capaz vos, Fernando, ¿la conocés? Sí. No. La podemos escribir en el chat. Senocanto, XNO/canto. Y ahí se pueden encontrar cantos de aves de todo el mundo. Ponemos el nombre científico o el nombre en inglés y podemos descargar los cantos. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario más antes de pasar a la siguiente diapositiva? No, por ahora No. estamos. Acá Peti también, Peti puso el enlace ya, de senocanto.org. Ah, buenísimo. Ahí está. Bien, genial. Bueno, 2 negros con amarillo. Los quiero mucho a estos,